Mira el que está a su... No, al que está a su lado, no. Mira el que está atrás suyo, si puede. Si el cuello le da. Y dígale, no te distraigas. Ahora mira el que está a su lado y dígale, no me hables. En los próximos 25 minutos. No estés con el teléfono a menos que sea para anotar algo. Porque Dios nos va a hablar. Amén. Amén. Diga conmigo, camino no es destino. Camino no es destino. Una vez más, porque creo que están los de la primera fila, los de atrás todavía se quedaron ahí en no hables ni te distraigas. Todavía están ahí distraídos. Los de atrás, diga conmigo, camino no es destino. No es lo mismo. No es lo mismo. Tenemos que aprender a distinguir en nuestra vida lo que es camino y lo que es destino. ¿Cuántos han hecho un viaje largo? Hemos hecho viajes... Bueno, a ver, todos aquí venimos de algún otro país, la mayoría. Y algunos que nacieron acá, tenemos americanos que han nacido aquí, los jóvenes y muchos. Pero la mayoría de nosotros en algún momento hemos tenido que hacer un viaje largo. Algunos lo hicieron caminando, otros los han hecho en auto, otros los han hecho en avión, en barco, en lo que sea. Pero todos hemos hecho viajes largos. ¿Verdad que durante el trayecto pueden suceder muchas cosas, pero nuestra mente está puesta ¿en dónde? En a dónde vamos. Yo he tenido la posibilidad de viajar cuando cantaba, he tenido la posibilidad de irme de vacaciones con mi familia y de pronto cuando hemos viajado, no sé, por decirle, a algún lugar, a la Florida o a Disney o hemos ido a algún lugar de vacaciones creo que fue hace 2 años atrás ya, oh my goodness, que fue nuestras últimas vacaciones que nos fuimos a Puerto Rico. ¿Ah? En el vuelo pueden suceder cosas, puede ser que la azafata no te traiga... agua, puede ser que el vuelo sea un poquito sacudido, puede ser que esté lloviendo, pero la verdad que uno tiene la mente puesta ¿en dónde? Yo cuando salí en ese vuelo hacia Puerto Rico, mi mente estaba puesta en una sola cosa, y usted dirá, las playas de Puerto Rico. No, la chuleta cancán. La chuleta cancán. Si usted no sabe lo que es la chuleta cancán, tiene que averiguar lo que es en Puerto Rico una chuleta cancán. Es una chuleta de cerdo que es como de este tamaño, así con hueso y todo. Pesa como 3 libras que te la ponen en el plato. Después se la cuento. Pero déjeme decirle algo. Uno en el trayecto pueden suceder muchas cosas. Pueden suceder muchas cosas, pero si uno tiene la mente puesta en hacia dónde vas a llegar, hacia la meta, hacia tu sueño, entonces el viaje se hace mejor, se hace más fácil, ¿sí o no? Cuando tú empiezas la universidad, algunos de aquí han estudiado, levanta la mano si usted ha tenido la posibilidad de ir a la universidad y estudiar. Cuando comenzaste la universidad, empezaste pensando con la mente clara que ibas a llegar a alcanzar ese título. Tú sabías que en el viaje iba a haber pruebas, tests, ¿ah? Iba a haber trabajos que hacer, iba a ser asignaciones que iban a ser difíciles, iban a haber clases que tal vez iban a ser difíciles de tomar, pero tú tenías la mente puesta ¿en dónde? En ese gran día cuando te llamaran con el diploma y dijeras, ok, ahora soy lo que sea que el título que estabas estudiando, ¿sí? ¿Sabe que en la Biblia hay un personaje que se llama José? Creo que usted lo conoce. José había nacido en la familia de Israel, ¿verdad? Y él tenía un sueño de Dios. Y a veces los sueños de Dios, escuche, porque esto es algo que a veces no te lo predican por ahí. Y yo quiero hablarte de parte de Dios en esta mañana, ¿sí? A veces los sueños de Dios nos meten en problemas. No hubo ningún amén. Vaya midiendo eso. Pero te voy a decir algo, si el sueño que Dios te da no te mete en problemas de alguna manera, a lo mejor no es de Dios. A lo mejor son tus ganas de ser. ¿Sabe que yo hubiera querido ser astronauta? Pero no entraba en la cabina de los cohetes. Las hacen todas chiquitas. Hace unos días estábamos hablando con unos chicos acerca de autos, porque me gustan los autos, a mi hijo le gustan los autos, y estábamos hablando de autos y decíamos, wow, que es viendo una Ferrari, qué bonita. Y me dice, papi, si tuvieras la plata te la comprarías, ¿para qué? Si no voy a tener que contratar a alguien para que me ayude a salir.
A mí se me pasó la etapa de la Ferrari, ahora no sé, ahora un Hammer puede ser, pero... A veces nosotros queremos hacer cosas, nuestra carne tiene deseo de hacer ciertas cosas, pero esa no es la meta de Dios para nuestra vida. Por eso es que a veces nos cuesta mucho esfuerzo emprender el camino del Señor, porque Juan el Bautista dijo, para que Él crezca, yo tengo que menguar, mis deseos, mis ganas tienen que achicarse para que lo que es de Dios pueda crecer en nuestra vida, ¿sí me entiende? Entonces, a veces tenemos que dejar que alguna de las cosas nuestras las tenemos que dejar de lado, hacer que mengüen para que lo que es de Dios pueda florecer en nuestra vida. Pero cuando tenés un sueño de Dios, ese sueño de Dios te va a meter en problemas, probablemente. Porque te va a llevar donde tú crees que no puedes ir. Te lo voy a decir de vuelta porque no sé si quedó claro. El sueño de Dios te va a llevar a hacer cosas, a decir cosas, a dejar cosas, a cambiar cosas que tú creías que no podías cambiar. Ay, yo no puedo vivir si mi mamá no vive en mi casa. ¿Por qué tuve que decir eso? Voy a arrepentirme de esto. ¿Pero qué? Pero a lo mejor los problemas de paz en tu casa es porque tu mamá está viviendo contigo. Y la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para formar su propia casa. Y no significa que no vas a honrar a tu mami, a tu papi, que no los vas a cuidar. Significa que hay que hacer rancho aparte, dicen en mi país. Uy, no sé ni qué tiene que ver con el camino, pero créame, de esos baches hay en el camino, hay de esos baches también. ¿Sí? A veces hay que dejar cosas, a lo mejor esa compañía, ese don, esa cosa que tienes, no es exactamente el centro de la voluntad de Dios y vas a tener que adaptarte. Josué tenía un sueño, él sabía que era de parte de Dios, él había sido llamado a gobernar, a estar por arriba, el sueño le había mostrado que él iba a estar arriba de sus hermanos y arriba de su padre, lo cual constituía una ofensa para su padre. Escuche. ¿Me está prestando atención? Porque hay gente que cuando nosotros le contamos el sueño que Dios nos ha dado, se va a ofender. Hay gente que no lo va a entender. Yo me puedo acordar con claridad, hermano. Mire, yo tengo una memoria que es un desastre. Y si usted viene a esta iglesia hace relativamente pocas semanas, sabe que es cierto porque todavía no me acuerdo tu nombre. ¿Sí? Entonces... es un desastre, pero hay cosas que se han quedado marcadas en mi vida. Yo me acuerdo cuando Dios nos habló con mi esposa de venirnos a Estados Unidos hace apenas 23 años. Y recuerdo con la seguridad de que nos empezamos a mover porque Dios nos habló de diversas maneras, nos dio confirmación, Dios se mostró claramente, pero Dios se mostró, ¿sabe a quién? A mí y a mi esposa. A nadie más. Mis padres no lo entendieron, mis suegros no lo entendieron, mis cuñadas no lo entendieron, mis hermanos no lo entendieron. Nuestros pastores allá, nuestros líderes no estaban muy convencidos de que estábamos haciendo la voluntad del Señor. Y como siempre recuerdo, mis hijos, Matías y Ariana, eran los dos únicos nietos de toda la familia, de las dos familias. Así que déjeme decirle, los abuelos no estaban muy contentos. Los abuelos estaban más como que tirando en contra. Nadie lo entendió, pero tuvimos que caminar porque sabíamos que Dios nos estaba llamando y no entendíamos para qué, no sabíamos exactamente hacia dónde, pero tuvimos que obedecer y Dios nos bendijo y aquí estamos porque Dios nos trajo. ¿Sí? Si no, no habría desarrollo cristiano hoy, usted estaría en otro lugar, estaría a lo mejor ahí jugando al golf a la mañana. Josué tenía ese sueño. Y ese sueño de cierta manera ofendía a su familia. Por eso es que sus hermanos se cansaron de que él era el preferido de todo y lo golpean, lo tiran a un pozo, lo venden como esclavo, como esclavo cautivo, lo sacan de su tierra, lo llevan a una cultura diferente. En esa cultura diferente lo compra Potifar, lo pone a trabajar como siervo, hace un excelente trabajo y ahí aparece la mujer de Potifar. Y si usted no conoce la historia, lea la Biblia, pero está muy buena. Y entonces, si no hay una película también, Pure Flix, busque la vida de José y está toda la historia. Entonces la mujer trata de abusar de él no quiere, lo terminan injuriando, lo meten preso injustamente. Dígame, ¿tenía o no tenía
razón José para que su fe se apagara, para que desviara su vista. Pero ¿sabe qué lo sostuvo José? Saber que él tenía un sueño de parte de Dios, había una meta, había algo que Dios le había dicho hacía años atrás y que eso lo sostenía. Déjeme decirle, el diablo intentó a través de todos los medios de hacerle olvidar para qué lo había llamado Dios. Y desgraciadamente muchas veces logra con su objetivo con alguno de nosotros y nos olvidamos de que Dios nos trajo a sus caminos con un propósito. Que no solamente vinimos para calentar una silla, sino que Dios tiene un ministerio, Dios tiene un llamado para tu vida, para tu familia, para tu esposo, tu esposa, aún para tus hijos y las generaciones que van a venir. Si usted lo cree, dime un amén grande ahí donde está. Yo me imagino que ahí en las noches difíciles de José, escuche, porque suena muy poético lo que estamos contando, pero yo me imagino que ese José, cuando recién salió de ese pozo golpeado por sus hermanos, tuvo que caminar un trecho largo, atado. No era en un coche Pullman con aire acondicionado, nada de lujo, con harapos, comiendo mal, comiendo lo que le querían dar. Me imagino que en esas noches él tenía que agachar su cabeza mientras intentaba descansar, porque la jornada iba a comenzar temprano. Tenía que recordarse, este no es mi destino. Este solamente es el camino que estoy recorriendo. Esto no es a donde voy. Dios me ha dicho que voy a ser levantado, que voy a ser de bendición. Dios ha dicho que voy a estar por arriba, que Dios me ha llamado para gobernar. Y no importa lo que yo estoy viendo, tengo que correr con paciencia esta carrera y aguantar lo que hay en el camino. Pero esto no es mi destino. Y a veces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Lo mismo le pasó a Moisés. ¿Se acuerda Moisés? Moisés tenía un propósito de Dios. Fue salvado por Dios de las aguas del río Nilo, llena de cocodrilos. Fue a parar a la familia del rey, del faraón. Pero de ahí Dios lo llama y después comete un error y se equivoca y termina matando a un egipcio. Y hermano, déjeme decirle, algunos de los que estamos aquí tal vez no has alcanzado el futuro o el sueño de Dios y tus planes tal vez se han retrasado porque cometiste un error. Te casaste con la persona equivocada en tu pasado, en tu juventud, hiciste lo que no tenías que hacer, te desviaste un poco y a lo mejor has pensado que Dios se olvidó de ese llamado, de ese sueño, de ese destino que puso para ti. Yo quiero decirte que aún Moisés, a pesar de que se equivocó y tuvo que ir unos cuantos años al desierto a pastorear, Dios ahí lo procesó en ese camino, pero llegó el tiempo en que se cumplió el llamado de Dios y él regresó a Egipto a liberar a su pueblo. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. Dele la gloria a Dios fuerte. A un Dios que no toma en cuenta nuestra tartamudez, ni nuestros errores, ni nuestras debilidades. Un Dios que nos ve aún en el desierto, cuando estamos desalentados, cuando pensamos que ya no hay esperanza para nosotros, cuando pensamos que lo que Dios nos había dado se había perdido. Cuando pensamos que ya nunca volveremos al palacio o volveremos a ver nuestro pueblo, ahí está Dios recordándonos que aún del desierto te puede traer y respaldarte con señales y prodigios para que cumplas lo que Dios se ha propuesto que tú cumplas. Amén. David era ignorado. Escucha, David, su padre ni lo tenía en cuenta. Era ignorado, subestimado, le hacían bullying. Flacucho, dicen que todos tenían six pack. Escuche, la Biblia dice que cuando Samuel llamó a sus hermanos eran todos de hermoso parecer. Yo podría haber sido de la familia de David. Pero seguramente que por mi físico no me hubiera escogido Dios tampoco. Escuche, David estaba ignorado, David era subestimado, fue perseguido injustamente, porque después de que mata a Goliat uno dice, wow, bueno, ya mató a Goliat, ya alcanzó la gloria. No, después de que mató a Goliat, el suegro salió a matarlo, a querer matarlo. Pero el llamado, escuche, el llamado de David no era para matar gigantes. El llamado de David era para ser rey.
Y en el proceso hubo batallas y hubo que matar gigantes y eso le dio la gloria, pero déjeme decirle, a lo mejor tú crees que has conseguido algunas metas, yo quiero decirte que lo mejor de Dios todavía está por venir. Porque Dios tiene cosas más grandes que van fuera de lo que nosotros podemos pensar, que van más allá de lo que podemos imaginar. Ese es nuestro Dios, que nos da más de lo que nosotros podemos pensar. Y dice que con David hizo eso. Por eso, habiendo dicho todo esto, quiero establecer una primera cosa, y es que hay cosas en tu vida, hay algo que está sucediendo, puede haber circunstancias. Yo recién les hice levantar la mano a los que estaban pasando situaciones difíciles. Hay situaciones que estás pasando que son difíciles, que a lo mejor no son agradables, que a lo mejor no es el lugar donde quieres estar, no es el lugar donde imaginabas que ibas a estar, no estás en el lugar donde creías las cosas no se dieron tal vez como tú creías, pero hoy vengo a recordarte que ese no es tu destino, es solo una parte del camino. Eso va a pasar también en el nombre de Jesús. Eso va a pasar. Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús nos recuerda y nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Diga conmigo paz. ¿Cuántos necesitan paz en esta mañana? Levanten la mano. Levanten la mano alta los que necesitan paz. El Señor dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no se las doy como se las da el mundo. El mundo te da una paz que depende del dinero, depende de las compañías que tengas, depende de tu estatus, depende de las conexiones que tengas. Dios nos da una paz que no depende de ninguna otra cosa. Una paz que nosotros podemos estar parados en medio del hospital, en medio de una funeraria. Podemos estar parados en la crisis económica más grande y aún ahí ya vamos a tener esa paz porque sabemos que estamos caminando por un camino, que ese no es nuestro destino, que Dios está con nosotros. Amén. Dice: para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicción. No nos gusta escuchar mucho esto, pero Jesús lo dijo. Hay gente que por ahí no entiende lo que significa la palabra aflicción. Pues yo te voy a decirlo. Dice Jesús, ahí está diciendo: en este mundo vamos a tener problemas, va a haber cosas que van a salir mal, va a haber enfermedades, va a haber dolores, va a haber mal paso, te vas a equivocar y esa equivocación te va a traer consecuencias, vas a tropezar, pero aún ahí yo quiero que entiendas claro que yo he vencido todas esas cosas. Como cantábamos recién, Él es más grande. Él es más grande. Entonces, aunque haya aflicción, aunque haya tormenta, aunque haya desierto en nuestro andar diario, aunque todos los días pueda llegar a haber nubes, la aflicción no es nuestro destino. Nuestro destino es la victoria de la mano de Jesús, porque Él ha vencido al mundo y nosotros vencemos con Él. Amén. Si lo cree con ganas, diga un amén con ganas. Porque esto requiere de fe para creerlo. Amén. Él nos garantiza la victoria. Su resurrección, su gloria, su presencia es lo que nos da la victoria. Ahora, quiero hacerte entender un punto muy importante, y es que tu destino, esa meta que Dios te ha dado, ese sueño que Dios te ha dado, tiene que ver con el propósito de Dios para ti, tiene que ver con tu identidad en Dios, tiene que ver con tu recompensa eterna, ¿sí? Porque nos vamos a convertir eventualmente, si seguimos caminando por el camino de Dios y nos aferramos a su palabra y obedecemos con fe y caminamos hacia donde Dios nos marca, te vas a convertir en esa persona, en ese hombre, en esa mujer que Dios está esperando de ti. A Juan el Bautista hoy lo recordamos como el profeta más grande, el que abrió el camino para el Mesías. ¿Sí? A David lo recordamos como el rey David, eventualmente se convirtió en aquello que Dios lo había llamado. A Moisés como lo recordamos como el libertador, ¿sí? Entonces eventualmente te vas a convertir en aquello que Dios te ha llamado a hacer. Tu meta tiene que ver con tu identidad. Y digo esto porque esta semana pasada hablamos de la identidad, ¿sí o no? Necesitamos tener clara la identidad nuestra, saber quiénes somos, saber para que si yo sé quién soy, nada me va a mover, nada me va a hacer dudar. Voy a tener claro quién soy, aunque venga la persona que yo más amo o la persona que más admiro a decirme algo contrario, yo sé quién soy en Cristo y sé hacia dónde voy. No me van a mover, no me van a confundir. Esto es importante, que tengas claro que puedes atravesar un momento de oscuridad, pero si sabes quién eres en Cristo y hacia dónde vas, nada te va a poder
mover. Hay una recompensa eterna en el propósito que Dios ha puesto para tu vida. Ahora, lo del camino, eso es temporal. No nos convertimos lo que nos pasa en el camino. ¿Me estás escuchando? Tú puedes pecar en el camino. Tú puedes caerte en el camino. Tú puedes lastimarte en el camino. Puedes desviarte en algún momento. Pero déjame decirte, no te conviertes en eso. Si tú logras salir de ahí, si puedes escuchar la instrucción, porque déjame decirte, todo lo que sucede en el camino tiene que ver con Dios preparándote, cambiando tu carácter, procesando tu vida. Pobrecitos aquellos que tenemos un carácter fuerte, porque los que tenemos un carácter fuerte requerimos de más proceso. Así que es mejor tener un carácter dócil en ese sentido, por lo menos. ¿Sí? Pero tiene que ver con la preparación y la capacitación que Dios nos da para ese momento en el que vamos a llegar a hacer lo que Dios quiere. Pero no nos convertimos en eso, nos convertimos en el propósito de Dios. Alguien que me dé un amén si lo cree. Ahora, rápido, porque quiero terminar rápido, que estoy entrenándome para predicar más corto para el próximo templo. Estoy en training yo también, ¿sí? ¿Sí? No, hasta ahora no me viene saliendo porque voy en la primera página y son como 5, pero ya vamos. En el proceso también hay fracasos, ¿sí? Hay actitudes. ¿Sabe lo que es una actitud, no? ¿Conoce gente con buena actitud? ¿Sí? ¿Conoce gente con mala actitud? Sí. No voy a hablar más, lo voy a dejar ahí. Pero hay actitudes tuyas, hay actitudes mías que nos impiden reconocer y darnos cuenta en qué tiempo estamos viviendo, y de eso hablé hace una semana atrás, ¿no? De estar en tiempo, ¿no? De conocer el tiempo. Y si nosotros no reconocemos que lo que estamos viviendo ahora, la prueba que estás viviendo ahora, es algo del camino, es un proceso de Dios, y si pensamos que ese es nuestro destino, nos vamos a desmolarizar, nos vamos a venir abajo, nuestra fe se va a caer, porque si tú crees que la enfermedad, que el problema, que la crisis, ay, pastores, que me echaron del trabajo después de 20 años y fui un número nada más, tranquilo, que ese no es tu destino, es un proceso que estás pasando. Ahora, si tú crees que ese es tu destino, vas a quedarte ahí, te vas a establecer ahí y ahí te vas a quedar. Y hay gente que se quita la vida por cosas que no debería hacerlo. Bueno, de hecho no hay ninguna razón para quitarse la vida, solo porque quede claro. Pero hay gente que de pronto perdió dinero en la bolsa y se pegan un tiro porque no se ven, no se proyectan más allá de la vida si no tienen ese dinero. Y eso es porque la identidad de ellos está reflejada en esos billetes verdes. Pero si nuestra identidad está en Cristo, recuerde, siempre hay esperanza. Dios está con nosotros, amén. Entonces quiero hablarte de alguna de esas actitudes, diga conmigo, actitudes mías que no me dejan ver, porque tenemos que identificar qué es camino y qué es destino. Entonces yo voy a hacerte unas preguntas y esas preguntas te las vas a contestar a ti mismo, y eso te va a dejar ver si estás atrapado en alguna parte del camino pensando que eso es destino. Amén. ¿Se entendió? ¿Lo dije claro? ¿Sí? Ok, vamos. Primer pregunta. ¿A quién le prestas el oído? ¿A quién estás escuchando? Anótelo si está anotando. ¿A quién le prestas el oído? Esa es la primera actitud, la primera acción que tienes que rever para saber que estás mirando a tu destino, aunque estés pasando por un problema difícil. Cuando oramos por sanidad a veces, cuando yo oro por restauración a los matrimonios y hacemos el llamado adelante, ¿sabe que siempre hay mucha gente que se queda sentada? Hay otra gente que pasa al frente, pero me mira con una actitud a veces como diciendo, bueno, sí, yo paso por las dudas, pero a mí Dios no me va a sanar. No pasó nunca en mi casa. Nunca. Vamos a orar para que los matrimonios sean restaurados. Y sí, yo paso, pero no sé, con el cabezón de mi marido, ni sé para qué. Yo he hablado con algunos hermanos, con algunas hermanas, con mi esposa ahí, y no, tienes que orar por tu esposa. Pero usted no conoce a mi marido. No lo conozco. Pero si con esas ganas, ni yo quiero que se acerque a ti. Con un poco más de fe. No, pastor, pero usted no sabe lo que es esa mujer. Es un diablo en el cuerpo. ¿Se acuerda de la serpiente antigua? Lo único que me da de comer, manzana, ¿no?
escuche. Déjeme volver al punto. A veces cuando estamos orando porque Dios va a hacer, orando para que Dios haga un milagro, pidiendo a Dios que te bendiga, que te sane, etcétera, 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 en tus ojos no hay fe. No lo puedes creer. Y cuando no lo puedes creer, yo te voy a decir qué es lo que está sucediendo, porque te voy a dar una revelación impresionante. Eso fue sarcasmo. Okay. Una revelación impresionante de acerca de lo que sucede en tu corazón cuando estamos hablando fe y tú no lo puedes creer. Estás escuchando otra voz. Hay otra voz en tu corazón, en tu mente. A veces nuestra mente es una mente incrédula. Escuche, ¿sabe cuáles son las mentes más incrédulas? Las mentes que razonan y que piensan mucho, y eso es excelente, pero son mentes que no han estudiado ni han conocido la palabra del Señor. Porque déjeme decirle, yo me considero una persona que me gusta pensar, me gusta leer, me gusta educarme a mí mismo, me gusta crecer. Y yo he tenido mis dudas en su momento, pero ¿sabe cómo se han solucionado mis dudas? Estudiando la palabra de Dios, estudiando la ciencia, estudiando la historia y viendo que nada de eso se puede comparar, ni le gana ni desprueba la palabra del Señor. Al contrario, la ciencia, la escritura, la historia comprueban que nuestro Dios es real. Amén. Y por si eso fuera poco, mi experiencia personal con Dios y lo que yo he visto a Dios hacer a lo largo de mi vida. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe cómo he visto la mano de Dios obrando en mi vida? He estado cerca de Dios, cerca de donde Dios está actuando. Porque cuando Dios estaba haciendo un milagro, yo no andaba por allá mirando el teléfono, porque cuando yo era joven no había teléfono. Pero no estaba perdiendo el tiempo. Estaba en las cosas de Dios, estaba buscando a Dios, estaba tratando de acercarme a Dios, preparándome, abrazando todo lo que Dios me ponía en el camino, sabiendo que Dios de alguna manera lo iba a usar para un día como hoy. Y esto es lo que te estoy tratando de transmitir. ¿A quién estás escuchando? Hay una voz a veces dentro de nuestra mente que lucha, sobre todo cuando estamos comenzando a veces en los caminos del Señor. No, pero vos estás seguro. Mira que no es lo que te enseñaron tus padres. Pero no, ¿cómo Dios va a sanar eso? ¿Cómo Dios va a hacer que el corazón de tu esposo cambie? ¿Cómo? Y mire, déjeme decirle, para toda obra, para toda promesa de Dios hay un paquete grande así de dudas que viene también. Pero ahí está nuestra decisión de decir, ¿sabes qué? Le voy a prestar mi oído a la palabra del Señor. Cuando Dios dice, aquel que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Tal vez todavía no veo todo lo que quiero, tal vez mi marido no cambió, mi esposa no cambió todo lo que yo quisiera, pero acabo de ver una pequeña luz. Hoy me lavó la ropa y no se quejó. Hoy me abrió la puerta del auto cuando iba a subir. ¿Sí? Hoy dijo él solo que me iba a acompañar a la iglesia. Gloria a Dios. Dios está obrando. Ten paciencia. Sí, tienes que creer en lo que Dios ha prometido. ¿A quién le estás prestando el oído? ¿A quién le prestas el oído? Ahora, mire, Dios te da pensamientos de bien. ¿Sí? Cuando un pensamiento es de Dios, ese pensamiento te anima a tener paz, a no temer, a que creas que todo va a salir bien. Los pensamientos de Dios te hablan de que Dios está en control, aunque nosotros no estemos en control. Te recuerda las promesas de Dios. ¿Y sabes cómo haces para que esos pensamientos crezcan en tu vida? Lee la palabra. Aprende las promesas, estudia la palabra, ven a los discipulados que hacemos, acércate a la palabra del Señor y se llenarán tus pensamientos de la palabra de Dios para esos momentos difíciles. Ahora, te tengo que aclarar algo, porque si hay algo que a mí no me gusta hacer es ser un predicador de esos que predican la vida color de rosa, porque la vida no es color de rosa. La vida en todo caso es color el rojo carmesí de la sangre de Cristo. Se vive con pasión y también con sacrificio. Ahora, vas a tener aflicción. Lo leímos en el versículo. Vas a tener aflicción cuando hagas lo malo, ¿sí? Pero cuando hagas lo bueno también vas a tener aflicción. No te estoy... pero pastor, usted me dijo que si yo obedecía a Dios, que si diezmaba todo me iba a ir bien. Si alguno te dice eso en alguna iglesia, sal corriendo. Porque aunque diezmes, puedes llegar a tener una temporada de necesidad. Porque Dios puede estar probando tu fidelidad en ese tiempo de necesidad.
O Dios sencillamente está trabajando con tu carácter porque amas demasiado el billete. O amas demasiado el trabajo. Eres un workaholic. Y cuando eres un workaholic y tienes al trabajo como un ídolo, Dios se va a meter ahí para sacar al trabajo del trono y sentarse Él. Hello. Y si haces lo bueno, vas a tener problemas. Y si haces lo malo, vas a tener problemas. Ahora, nosotros escogemos si vamos a tener la aflicción de trabajar, porque trabajar es una aflicción a veces, ¿verdad que sí o no? En estos días que hace frío, no está fácil despegarse las sábanas e ir a trabajar, ¿sí? Tú escoges si vas a tener la aflicción de trabajar o vas a tener la aflicción de pasar necesidad porque no trabajas. ¿Sí? Tú escoges si vas a tener la aflicción de tener que esforzarte para dejar el licor, para dejar las drogas, para dejar las malas actitudes, para someter tu carácter, o vas a tener que sufrir las aflicciones de no hacerlo y tener un carácter que nadie se quiera acercar contigo, o ser un alcohólico, o ser un drogadicto, etcétera, etcétera, etcétera. La aflicción de disciplinarte, tú escoges si vas a tener jóvenes, ¿hay jóvenes aquí? ¿Hay jóvenes aquí? Jóvenes que estén en el high school, en la universidad, que estén estudiando, ¿dónde están? Díganme un amén ahí. Mire, escuche. Tú vas a tener la aflicción, vas a tener que tener el trabajo, el dolor, el sacrificio de disciplinarte y estudiar, o vas a tener que sufrir después toda tu vida siendo un empleado mal pago y trabajando para otro, para que otro cumpla su sueño. Porque déjame decirte, o tú trabajas para tu sueño y buscas la voluntad de Dios en tu vida, o alguien te contrata para que trabajes para su sueño. Hello. Es así de sencillo, escogemos. Y yo entendí, hermano, desde joven, que es mejor ser afligido, de pasar necesidad, de tener los problemas, por hacer lo bueno que por hacer lo malo. Porque cuando hacemos lo bueno, Dios está con nosotros respaldándonos. Hay que ser inteligente, mi hermano. Escoge la vida para que yo te pueda bendecir, dijo Dios. Escoge la vida y no la muerte. Y yo creo que es un buen consejo de parte de Dios. ¿Usted lo cree? Salmos 34, versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. ¿De cuántas? De todas. Podemos tener aflicciones, pero esas aflicciones van a pasar. Dígame un amén grande, porque eso es parte del camino, no de nuestro destino. Las aflicciones vendrán, pero así van a pasar también. Pero la gloria de Dios sobre nuestra vida permanecerá para siempre. Deme un amén grande ahí. Aleluya. Marcos capítulo 9, versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Cuál fue el consejo de Dios cuando se presentó ahí delante de Jesucristo? Dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo, óiganlo a él. ¿A quién le estás prestando tus oídos? Escucha a Cristo. Escucha lo que tiene Dios para decir. Escucha, porque a lo mejor en medio de esa circunstancia que hoy no sabes cómo hacer, que a lo mejor no sabes para si ir para este lado o ir para este otro, a lo mejor Dios tiene algo que decir en el asunto. Antes de tomar esa decisión que vas a tomar, ¿por qué no vas a la presencia del Señor y le dices: Señor, esta es la voluntad, será lo correcto, esto me va a acercar a mi propósito o me va a alejar del propósito? ¿Será esto de mi propia carne, de mis propios deseos, o esto tiene que ver contigo, Señor? Porque si nos confundimos, hermano, si nos confundimos y nos movemos, nos decidimos a tomar acción por cosas que son del camino, no vamos a llegar al destino. ¿Me sigue? Segunda pregunta que te voy a hacer. ¿Está listo para la segunda pregunta? ¿Está seguro? Sí. Esto no le va a gustar. ¿Está seguro? Sí. Pregunta: ¿te tomas todo personal? Para allá vamos. Déjeme tomar agua que se me calentó la lengua ya. ¿Conoce gente que se toma todo personal? Tú te has tomado cosas personal. Yo lo sé. La empresa quiebra, te despiden y hacemos una escena que todo el mundo alrededor nuestro tiene que caer en grief. ¿Cómo es que se traduce grief? Que ya no me acuerdo el español. En duelo.
tienen dolor. Todo el mundo a nuestro alrededor tiene que sufrir con nosotros que nos echaron del trabajo. Y a lo mejor lo único que Dios está haciendo es sencillamente llevándote a otro nivel, sacándote de ese lugar para que puedas crecer. Nos pasó a nosotros. Déjeme decir, aquí el que esté libre de pecado, somos la iglesia perfecta para gente. Eso significa que el pastor es imperfecto. Yo sé que soy argentino, pero eso... También soy imperfecto. Soy el argentino imperfecto, soy yo. Escuche, cuando empezó todo este conflicto acá con el shopping, nos sacudió. Dijimos, Señor, ¿qué estás haciendo? 7 años en este lugar, ¿por qué? Hasta que Dios tuvo que recordarnos que Él estaba en control de todo esto también. Y lo hizo. Sí, Dios es fiel. Amén. Pero escuche, a veces nos tomamos las cosas demasiado personales y nos enojamos con nuestro hermano, nos enojamos con nuestro esposo, con nuestra esposa, nos enojamos con Dios. No, ¿sabe la cantidad de gente que se va de la iglesia por tonterías, hermano? Tonterías. Iba a decir estupideces, pero va a sonar muy fuerte, así que no lo voy a decir. No lo dije, ¿ok? Solamente estoy contándole, ¿ok? Ay, es que pasé por el lado de Richard, sorry. Pasé por el lado de Richard y Richard no me saludó, me miró con cara así. Él me vio. Yo sé que él me vio. No, pero seguramente estuvo hablando con Marlene. Estuvo hablando con Marlene, seguro. Y yo sé que estaban hablando de mí porque hablaban entre ellos y me miraban así. Me quedé tildado, hermano. Me quedé pensando. Me quedé frisado. Porque estaba por decir algo que mejor no voy a decir. Porque a veces la gente no se da cuenta. Te lo voy a decir lo más suave. Lo voy a untar con óleo de amor de parte de Dios. Pero hay gente que por tonterías se sale del lugar donde Dios lo plantó y se alejan del destino por una estupidez del camino. Porque a lo mejor sí es cierto, a alguien no le cayó bien. A ver, déjeme explicarle algo. Yo sé que somos hijos de Dios. Dios nos ama. ¿Sabías que Dios te ama como eres? Dios te ama como eres. Pero Dios no quiere que te quedes como eres. Dios quiere que te santifiques, Dios quiere que cambies, Dios quiere que dejes el pecado, Dios quiere llevarte a un mejor lugar como persona. Ahora déjame decirte, Dios te ama. Eso no significa que todos los hermanos le tengas que caer bien. ¿Sabe que hay mucha gente que no le gusta? Oh, no voy a ser más pastor, porque el pastor de la otra iglesia, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Porque hay un pastor ahora que tiene una iglesia por ahí que le puso la iglesia perfecta para gente que no lo es. Ay, nos robaron en eslogan. Nosotros lo teníamos primero. Ay, no voy a ser más pastor. Allá ellos. Gloria a Dios que nuestra creatividad pudo inspirar a alguien. ¿Ok? Ay, no, se fue una persona de la iglesia a la que ayudamos mucho y estuvimos con ellos y los ayudamos y nos tuvieron en esa oficina como 40 horas en distintas oportunidades hablando y ahora se fueron porque un día, no sé, no los saludé o me llamaron para que estuviera otras 4 horas más y les dije que no podía porque estaba ocupado. Y dice, ay, se van a una iglesia donde sí los amen. Y bueno, que ojalá que encuentren la iglesia donde los amen. Amén. ¿Me estoy explicando? No podemos tomarnos todo personal, porque hay cosas que te van a suceder que son parte del camino, que son parte del proceso de Dios para tu vida, que no tienen que ver con tu destino, pero Dios está trabajando y tiene que humillar ciertas partes de tu vida para que puedas ver el big picture, para que puedas ver más allá de tus propias necesidades, porque déjame decirte, tú y yo nacemos de fábrica, venimos súper egoístas, hermano, y no sabemos ver la necesidad de nadie más, aparte de la nuestra. ¿Estoy hablando una mentira? No. Ay, a mí me duele la cabeza y entonces todo el mundo tiene que ser miserable en mi familia o en mi casa porque a mí me duele la cabeza. No se permite ninguna amén ahora. Porque no quiero conflictos familiares, ¿ok? ¿Sabe que Jesús nació en un pesebre? Sí sabía, ¿verdad? Esa cosa que le llaman Navidad, ¿no? ¿Sí? ¿Le suena?
Y dice la Biblia que Jesús nació en un lugar con olor a caca de vaca. Pastor dijo caca. Nació en un pesebre porque dice la Biblia que no se halló lugar para él. ¿Se podría haber ofendido? El Señor dijo, ¿sabes qué? Ahora no voy a la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué no me estaban esperando con un colchón esos de foam, así de esos memory foam? ¿Ah? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? A veces no se va a encontrar, escucha, a veces no se va a encontrar lugar para ti en la vida. A veces nos pasa, a veces en el trabajo no te van a dar ese aumento o esa nueva posición que te iban a dar. A lo mejor tu compañía en algún momento va a fracasar y no te va a ir bien como tú pensabas. Habrá alguien, no levanta la mano ni diga nada, pero habrá alguien en este lugar que tu familia a lo mejor te rechazó, no estuvo ahí. A lo mejor tú no eras el preferido de los hijos, a lo mejor tus padres hacían diferencia y querían más a tu hermana, a tu hermano, al perro, al primo, no sé, que a ti. Esas cosas pasan en la vida. No puedes tomarte todo personal porque déjame decirte, si tú te tomas todo personal, vas a vivir cargado de cosas que no te van a dejar subir. ¿Me estoy explicando? Hermano, te vas a quedar, si tú te tomas todo personal, vas a abrazar toda la basura del camino. ¿Y sabes qué pasa? Te lo explico con la mudanza. Te lo explico con la mudanza. Cuando empezamos a guardar demasiada basura, usted no tiene idea de las cosas que hay arriba de este techo y esta semana vamos a tener que empezar a bajar todo eso. Cuando empezás a caminar con todas las cosas del camino, vas arrastrando una bolsa que es muy pesada de llevar y entonces te cansas y no tienes fuerza y no tienes ganas de seguir adelante porque cada vez que estás empezando a tratar de levantarte, un pensamiento te recuerda, sí, pero tu papá te dijo que eras una estúpida, tu mamá te dijo que no servías para nada, que nunca ibas a ser una buena mujer, que jamás ibas a ser una buena madre, que cómo podía ser que fueras tan estúpida que no hicieras el arroz como lo hacía ella. No te preocupes, si no sabes hacer el arroz como tu mamá, ve a Célida que te hace un arroz que está buenísimo y ya está, se acabó el problema. O ve a algún restaurante, al Refogón Dominicano o a cualquier otro lado que te hagan un buen arroz y tú sirve a Dios y busca a Dios y deja atrás eso de una vez que tu mamá lo dijo porque es lo que le enseñaron a ella. Y aunque no lo creas, porque esto te va a costar creerlo como me costó a mí creerlo, a su manera, tal vez tus padres, con esos insultos, con esas palabras, con eso que fue lo que ellos sabían decir, a lo mejor lo único que querían hacer era impulsarte a que tú fueras mejor que ellos, nada más. Es lo que sabían hacer. No te tomes todo personal. Yo quiero escuchar un amén de aquellas personas que tienen que dejar cosas atrás. Vamos a dejar eso atrás, no te tomes todo personal. ¿Sabe lo que dice Pablo? Dice, una cosa hago. Escuche, Pablo dice, hay una cosa que yo hago. Ciertamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está diciendo esto, hey, yo sigo hacia adelante, pero para poder seguir adelante dejo lo que está atrás. Lo que es del camino, queda en el camino. Déjeme decirle, yo voy por la ruta, escúcheme. Y hay cosas que a veces me gustan, porque estamos hablando de las cosas feas del camino, pero hay cosas que son buenas, ¿sí o no? Hace unos días fuimos para hacer un trabajo, fuimos para el lado de Tennessee, y en el medio del camino había una de esas estaciones, de todas estas gasolineras, las Bucky. ¿La conoce? ¿No ha ido nunca? Vaya, es impresionante. Conózcala. Free advertising para Bucky, podés auspiciar el nuevo templo, no hay ningún problema. Esta gente tiene ahí, es gigante, son como 100 bombas, se ve el tamaño, parece un shopping mall, te venden desde ropa, cosas de camping y comida de todos los colores. Es una linda experiencia para el camino. Paramos ahí, nos tomamos un cafecito, nos comimos un sanguchito de brisket que estaba espectacular. Pero ¿sabe qué pasó? Mi destino no era eso. Yo tenía que llegar a Nashville. Así que me subí al carro, me llevé el sanguchito de Bucky, comiendo en el camino. Pero cuando yo salí, Bucky quedó atrás. ¿Sí me explico? Suena tonto lo que te estoy diciendo. Pero a veces nosotros pretendemos, y déjeme ir, ¿puedo ir un poquito más profundo? ¿Me deja? A veces hay gente en nuestra vida que tiene que quedar atrás. A veces hay amistades que no son malas, familiares, a los que amamos con todo nuestro corazón, pero son gente que nos
nos absorbe, nos detiene en nuestro avance. Son gente que no entiende nuestra visión, que no la van a entender probablemente nunca y que como no la entienden, luchan en contra y tratan de detenernos. Hermano, no lo tomes personal, no tomes personal el ataque que te están haciendo, no tomes personal lo que están diciendo, no tomes personal a lo mejor las palabras que te dicen es que no están entendiendo la visión. A lo mejor hay que arrancar el motorcito y despacito salir, parar en el stop, saludar y seguir adelante hacia lo que Dios te va a llevar. No necesitas pelearte, no necesitas llevarte mal con ellos, pero necesitas poner un hold a veces. Hay que mantener una distancia a veces, por un tiempo a veces, hasta que tu identidad, tu camino esté más firme, sepas dónde estás yendo, tengas la claridad de Dios y a lo mejor ahí la relación pueda mejorar. Pero si me estás entendiendo, no tomes las cosas personales, pero toma acción en lo que Dios tiene para hacer. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo hasta ahora? Mire, pónganme ahí en la pantalla, Víctor, perdón, Mateo 6:34 en cualquiera de las versiones. Puede ser la Reina Valera. Fíjese lo que dice Mateo 6:34. Mateo 6:34. Ahí viene. Tranquilo que está buscando el versículo ahí. Yo sé que no se lo había notado, así que es mi culpa. Dice así: así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. ¿Sí? Y dice, basta cada día su propio mal. Pero me gustó una versión que está en inglés. Voy a intentar leerlo. ¿Me promete que no se va a reír de mi inglés? ¿Ok? Hay una versión de la Biblia que se llama The Voice. Y esta versión dice: so, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. Living faithfully is a large enough task for today. Se lo voy a traducir lo mejor que pueda. No te preocupes acerca del mañana, deja que el mañana se preocupe por sí mismo. Vivir de una manera, vivir con fe, faithfully, vivir siendo fiel, ya es una tarea demasiado grande para hoy, o suficientemente grande para el día de hoy. ¿Sí? ¿Lo traduje bien? Good. No le haga eso a un argentino porque se me crece el ego. No me haga daño, yo le estoy predicando. Hermano, tenemos que dejar cosas atrás. Tercera pregunta. Voy rápido. Uy, se nos ha ido el tiempo. Voy rápido. Tercera pregunta. ¿Puedes distinguir cuáles son las circunstancias temporales? Porque a veces no las vemos. A veces no vemos qué es lo temporal. Aprende a distinguir cuando las situaciones son circunstanciales, cuando son cosas que van a pasar eventualmente y cuando no. Cuando de pronto te dicen, ok, tienes un accidente, perdiste una pierna, perdiste un brazo, tú sabes que eso va a ser una situación que la vas a tener que aguantar por el resto de tu vida, ¿sí? Pero cuando de pronto estás con un dolor de cabeza, sabes que ese dolor de cabeza se te va a pasar eventualmente, ¿sí o no? Sí, yo siempre le digo a mi esposa cuando me dice, ay, me duele mucho la cabeza, le digo, tengo una aspirina o una guillotina, con las dos se te pasa. Se fue un mal chiste, pero que... ¿Sabe por qué le digo esto? Porque es crucial, es fundamental que no te desesperes por las cosas que el tiempo va a acomodar sola. Hello, ¿está conmigo? No te desesperes por las cosas. ¿Ha visto a los jóvenes desesperarse por ser grande? Ay, es que quiero manejar. No es que me esté sucediendo de ninguna manera. Es que yo quiero manejar, quiero ser grande. Y yo les digo, ok, pero junto con ser grande significa que vas a tener que pagar seguro, pagar cuota del auto, pagar gas. Hermano, take it easy, viva su vida. Vaya una etapa a la vez, no te desesperes. Disfruta del tiempo y disfruta de lo que te toca vivir hoy. Alguien que me diga un amén. Para poder distinguir qué cosas son temporales, te voy a dar tres cositas que te van a ayudar. Anótelas ahí. La primera cosa es que debes tener humildad para aceptar y vivir eso que sabes que es temporal. Porque si tú te pones a pelear contra todo lo que te viene en la vida, vas a vivir una vida en la que vas a estar peleando todo el tiempo. Hay momentos que hay que decirle, Señor, si tengo que pasar por esta escuela para mejorar mi carácter, para que mi fe crezca, ayúdame a que eso crezca rápido, ayúdame a cambiar el carácter rápido para que esta prueba se acabe. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice la Biblia. Todos queremos ser pacientes, ninguno queremos que nuestra fe sea probada.
pero eso va a venir. Dios no te va a pedir permiso, ¿sí? Entonces aprende rápido. ¿Quedó claro? Segundo punto. La segunda es que no necesariamente, lo que te sucede no necesariamente es la voluntad de nadie. Lo que te dije recién, no lo tomes personal. A veces es solo una circunstancia que toca pasar. Hubo gente en el 2020 que sintió que el virus era un ataque de Dios contra ellos. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque hay gente que está viva, que no se murieron y que nunca más regresaron a la iglesia sin que jamás haya pasado nada con la iglesia ni con nadie. Quiere decir que esa gente se enojó con Dios en medio del proceso. Hay gente que no volvió a ir a las iglesias. Hay gente que no vuelve a ir a las iglesias después de haber caído en pecado. Y se enojan por Dios, por acusarlo, por haberlos hecho sentir un mal momento, porque pecaron, pero la culpa fue tuya, que fuiste el que pecaste, cabezón. Lo que viviste no fue que Dios te castigó, son las consecuencias del pecado. Sí me estoy explicando, si tú cruzas una luz roja y te chocas, la culpa no es de la luz roja. ¿Sí? Entonces, please, tienes que entender que hay cosas que suceden en la vida que o son consecuencias de tus acciones o sencillamente son cosas que pasan. Y nuestro Dios nos promete algo que a veces nos olvidamos. Él dice, tranquilo con lo que te pase, que no tenga que ver con tus planes, porque mi promesa es que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. ¿Sí? Entonces, si tú eres llamado por Dios conforme a su propósito y amas a Dios, aún esta circunstancia difícil me va a ayudar para bien. Dígame un amén ahí como que creyó eso. La tercera es que no solamente, escucha, esta es importante, porque hoy levantaron la mano aquí muchas personas diciendo que estaban en situaciones difíciles. No solo tienes que tener fe y humildad para vivir esa situación, sino que tienes que tener fe para salir de esa situación. ¿Está conmigo? Porque hay gente, déjeme decirle, no es lo mismo tener fe para vivir la situación que tener fe para salir de la situación. Hay gente que se acomoda en la desgracia. Hay gente que hace rancho en el desierto. Hay gente que se acomoda que en la tormenta, en vez de tratar de buscar un nuevo horizonte donde haya sol, se compran un paraguas y se quedan parados ahí. ¿Me está escuchando? ¿Conoce esa gente? Muchos han llegado a la conclusión de que todo lo malo que viven es la voluntad de Dios y se han llenado de fe para aguantar esa circunstancia. Este es el marido que Dios me dio. No lo voy a aguantar. No te estoy diciendo que tienes que cambiar de marido. Estoy hablando de que tienes que cambiar de táctica con la fe. Porque hasta donde yo entiendo, mi Biblia dice que una mujer que cree santifica a su marido y santifica a su familia. De la misma manera, la Biblia dice que un hombre de Dios santifica a su mujer y santifica a sus hijos. Habrá que cambiar algo, pero no el marido ni la... No, ¿sí? Ok, pero hay gente que ha creído que lo que le pasa es un castigo de Dios, es lo que Dios tiene y se la aguantan. Hermano, no hay que tener fe para salir de las pruebas. ¿Cuántos dicen un amén a eso? Lo que vives es una circunstancia, pero no es necesariamente la buena voluntad agradable y perfecta de Dios para tu vida. Sé humilde para vivirla, dale gracias a Dios por lo que estás viviendo hoy, pero créele a Dios para avanzar y salir de esa situación también, porque Dios te va a sacar. Ese no es el final. Dígame un amén grande ahí. Lo que sea que estés viviendo en tu familia, en tu economía, en tu salud, en tus emociones, en tu confusión, en tu debilidad, en tu pecado, en lo que sea, eso no es el destino que Dios te ha asignado. No es lo que Dios, el Padre Celestial, ha determinado para ti. Ese Padre Celestial envió a su Hijo a morir por ti, te lo recuerdo. Él tiene cosas mejores para ti y debes creerlo con todo el corazón. Dice Jeremías 29:11, hablándose Dios mismo, dice: yo sé los planes que tengo para ti y son planes buenos. ¿Cuántos dicen amén? Yo pensé que iba a haber un amén mucho más grande, sabiendo que Dios tiene planes buenos para tu casa. En el medio de todas las circunstancias, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, Él quiere bendecirte, no solo en el cielo, también aquí en la tierra. Él tiene paz para nosotros. Termino. ¿Sabes cuál es tu meta? Última pregunta. Ahí es donde se quedaron todos callados.
¿Verdad que a veces es difícil saber hacia dónde vamos? Sí, tenemos una meta ya en la presencia del Señor, pero hay una también aquí, que a veces nos confunde. Sí, usted y yo sabemos que tenemos que ser luz. Usted y yo sabemos que tenemos que servir a Dios, que tenemos un llamado a ser discípulos, a iluminar. Pero muchas veces no tenemos claridad, no sabemos dónde vamos ni a dónde queremos ir. Le pasa mucho a los jóvenes, le pasa a la juventud. Y déjeme decirle, es normal. Diga conmigo, es normal. Hay una temporada en la que debemos caminar. Preste atención. Hay una temporada en nuestra vida en la que tenemos que caminar por obediencia. Hay que dar pasos de fe. Usted se puede acordar, ¿se acuerda de la historia de Abraham? Le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. ¿Ok? Cree que yo voy a hacer tu GPS y cuando llegues a la esquina te voy a decir dobla a la derecha. Pero no te lo voy a decir ahora. Eso es caminar por fe. Ahora, para ese caminar hay una temporada. Porque te voy a decir algo. Ese caminar implica que yo voy a caminar en medio de tal vez la oscuridad sin saber a dónde voy, pero sé que Dios viene conmigo porque Él me mandó. Y entonces puedo caminar seguro. En medio del tratamiento físico que a lo mejor hay que hacer por tu salud, en medio de una consejería o de un periodo de consejería para poder dejar esa adicción o para sanar el matrimonio o para trabajar con tus hijos, o en ese tiempo de oración en que la mujer se mete a ese cuarto de guerra para orar por su marido, o ese marido que empieza a tratar de influenciar a su familia con la palabra del Señor para que sus hijos y su esposa puedan entender de que Dios es real. En medio de todo ese proceso, a veces hay que caminar sin saber cómo van a salir las cosas. Hay que caminar por fe, así como Abraham. Pero a Abraham le llegó una temporada en que Dios se lo encontró en la carpa, obedeciendo. Escuche, lo encontró en el camino obedeciendo. Él ya había obedecido, había salido. Y en el medio del camino, cuando estaban en tierra de Harán, que no era el destino, Harán estaba en el camino, pero ellos se habían establecido en Harán, se habían desviado, se habían detenido. Y entonces en medio de Harán se le aparece Dios y le dice, hey, ven que te voy a hablar de tu destino. Has caminado fiel sin saber a dónde ibas. Yo te voy a decir, serás padre de naciones. De tus lomos nacerá una nación. Cuenta las estrellas si puedes, porque así será tu descendencia. Y te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel, y llevaré a ese pueblo. Y Dios le empezó a revelar todo el destino. Y entonces Abraham dijo, Harán, donde estoy, es solo camino. ¿Y sabe lo que hizo? Levantó la tienda, le pegó un grito a sus empleados, levantaron todo y salieron de Harán, porque ese no era el lugar donde tenían que estar. ¿Alguien me está siguiendo? Tienes que saber cuál es tu meta, porque Dios te la va a revelar. Hay un momento en tu vida en que Dios te va a revelar. Mientras Dios te lo revela, obedece, camina, sirve, toma pasos de fe, sé fiel a la palabra de Dios, aunque no entiendas para dónde estás yendo, porque en el camino Dios se te va a aparecer. Y te voy a decir algo, mientras sigues teniendo fe, obedece. Mientras esperas la revelación de Dios, llénate de sabiduría. Escuche, busque a Dios. A veces no escuchamos la revelación de Dios porque no entendemos la voz de Dios. Esto es de otra prédica, pero hay demasiadas voces a nuestro alrededor, demasiadas cosas, demasiado ruido en este tiempo de tanta comunicación. Yo te digo, necesitas acercarte a Dios, llénate de sabiduría y la gracia de Dios estará contigo. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 2 versículo 40. Dice que el niño Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él, era sobre él. Él mismo se llenaba de sabiduría. Eso no fue algo mágico, sobrenatural. Él estaba en el templo y aprendía la palabra y aprendía todo lo que tenía que aprender. En este tiempo de incertidumbre, en el que estás caminando por fe y no sabes cuál es tu meta, acércate a Dios y llénate de sabiduría. Dígame amén.